Muy buenas noches. Como ya hemos revisado funciones oxigenadas en cuanto a la química orgánica, vamos a continuar con el siguiente tema. Hemos realizado también ejercicio, ¿no? Entonces vamos a pasar a lo que correspondería las funciones nitrógenas. No, desde el nombre sabemos que dentro de las cadenas carbonadas vamos a tener la presencia del elemento nitrógeno. Aquí, pues, la característica, al igual que los compuestos oxigenados, será simplemente entre un grupo y otro, en donde se va a ubicar, en este caso, pues sería el nitrógeno, ¿sí? Por la ubicación del nitrógeno, puede ser, digamos, en los extremos de la cadena carbonada, ya representa a un grupo de compuestos, ¿sí? Nitrógenos, o puede darse el caso de que se encuentre dentro de esa cadena carbonada, en el centro, la presencia del nitrógeno, que existan dobles enlaces. Todo depende de ciertas características para saber a qué grupo pertenece. Aquí podemos analizar, por ejemplo, el grupo de las aminas, el grupo de las amidas también, pero para ello vamos a ver un concepto general para ya ir involucrándonos más a detalle en cada uno de los compuestos. ¿Listo? Vamos un poquito de teoría. Este tipo de compuestos orgánicos se caracterizan por tener nitrógeno. En este caso sería en la estructura molecular. También mencionar, además de carbono, en este caso en la cadena carbonada iría pues carbono e hidrógeno. Entonces sería la presencia también del nitrógeno, más de carbono e hidrógeno. También podemos señalar que el compuesto más común que contiene el nitrógeno sería en este caso el amoníaco. Una fórmula general NH3. Este compuesto se obtiene, mediante una reacción química, ¿no? Mediante la siguiente reacción química. Por acá, en el caso del nitrógeno molecular, más el hidrógeno produce el NH3.
Listo. Entonces, como bien sabemos, cuando hablamos de reacciones químicas, es muy importante también realizar pues el balanceo de ecuación, que corresponde en este caso sería a tener en los reactivos y en el producto la misma cantidad de cada uno de los elementos químicos. Entonces vamos viendo cómo igualarle. En este caso, miren, en el caso del nitrógeno tenemos 2 átomos de nitrógeno. Para acá, para el producto, nos faltaría un número que multiplicado por 1 nos dé 2. Entonces le podemos aumentar dentro de reacciones químicas, como para recordar nada más, como coeficiente, ¿no? Entonces ahí simplemente realizamos la multiplicación 2 por 1 y tendríamos también 2 átomos de nitrógeno. Ahora bien, vamos con el hidrógeno. En el caso del hidrógeno, veo que tengo solamente en el reactivo 2 átomos de hidrógeno. Y en el producto realizamos la multiplicación. 2 por 3 serían 6 átomos de hidrógeno. Entonces, con ello, ¿qué quiere decir? Que debemos aumentar un número que multiplicado por 2 nos dé 6. En este caso sería como coeficiente, tendríamos el 3. Simplemente como para un refuerzo, ¿no? Como les mencioné, nosotros ya tenemos el conocimiento acerca específicamente de lo que pertenece al balanceado de ecuaciones dentro de las reacciones químicas. Entonces, si hablamos del nitrógeno, funciones nitrogenadas, vamos a tener algunos compuestos, más sin embargo, vemos aquí un ejemplo, ¿no? Compuesto más común que contiene nitrógeno, en este caso sería el amonio. Por otra parte, vamos a ver otra sustancia también. Otra sustancia que tiene nitrógeno sería la urea. Esta urea. Y aquí lo interesante es que este mismo compuesto, esta sustancia que corresponde a la urea, se la obtiene a partir del amonio. Considerar que esta sustancia se utiliza como fertilizante, fertilizante y muy importante, ¿no? En el tema de la agricultura también, el cual permite, en específico, si hablamos a nivel de las plantas, en dónde va a favorecer, sería a nivel de los tallos y las hojas, ¿no? El cual permite el desarrollo de tallos y hojas en las plantas, que si hablamos de las hojas, obviamente se facilita totalmente el proceso de la fotosíntesis. Permite la fotosíntesis. Listo. Entonces, qué importante, ¿no? Sobre todo en cuanto a esta sustancia que vemos aquí, es el caso de la urea. Ya hablamos a nivel más amplio en cuanto a su utilización también.
Si hablamos a nivel químico, biológico, o sea, de la bioquímica, también podemos mencionar acerca de otra sustancia importante o que se encuentra dentro de nuestro organismo que se conocen como los aminoácidos. ¿Sí? En este caso, vamos a ver por acá otra sustancia que tiene nitrógeno, corresponde a los aminoácidos. Aminoácidos, los cuales son considerados como ácidos carboxílicos. Típicos, justamente este tema pues ya lo acabamos de analizar dentro del grupo de funciones oxigenadas. Entonces este tema tampoco es nuevo para nosotros, que tienen un grupo amino. El grupo amino lleva pues en su estructura la presencia del nitrógeno. Grupo amino en su estructura. ¿Listo? Hasta ahí estaría la base como para comprender este tema y como para ya ir familiarizándonos, ¿no? Como siempre les menciono, hablar de funciones en sí, ya sean estas funciones oxigenadas o mencionar las funciones nitrogenadas, para tener siempre la característica de que conllevan pues en su estructura de carbono e hidrógeno. Lo que varía, como les mencioné al inicio de la clase, simplemente será la presencia, en este caso, si hablamos de oxigenadas, presencia del oxígeno. Si hablamos de las nitrogenadas, será la presencia del nitrógeno. ¿Sí? Entonces, también tomar en consideración los compuestos en sí, en donde más se va a presentar, pues, o los más comunes en cuanto al compuesto o sustancia. En este caso, como les había explicado, inclusive con la reacción química, que sería el caso del amoníaco, o a su vez también puede ser el caso de la urea, ¿no? Aquí también el tema de los ácidos carboxílicos no es nuevo por el hecho de que ya analizamos la estructura, pero cuando veíamos los ácidos carboxílicos en sí, nosotros lo que observábamos era pues ver en la estructura en sí la presencia del oxígeno, pero como estamos en el tema de funciones nitrogenadas, nos vamos a enfocar específicamente en la presencia del nitrógeno. Cuando hablamos de este grupo, del grupo amino, voy a poner por acá, cuando hablamos de este grupo amino, pues la característica es que tenemos el nitrógeno y puede iniciar un grupo amino con dos átomos de hidrógeno. Puede hablarse también de un grupo amino cuando tengo el nitrógeno, pero solamente con un átomo de hidrógeno. Y finalmente también tenemos otro grupo de grupo amino cuando está solo la presencia del nitrógeno. Ahora bien, saber para ello, siempre es importante recordar las valencias, ¿sí? Recordemos que estas valencias nos permiten comprender cómo cada elemento químico puede llegar a enlazarse, a unirse con otros elementos químicos, ¿sí? Entonces, en cuanto al nitrógeno, podemos decir que se uniría en este caso pues con sus tres valencias.
Aquí en este nitrógeno solo puede unirse a otros elementos químicos. En este ejemplo del grupo amino, tenemos un enlace más el hidrógeno. Nos faltaría simplemente un enlace más para completar la trivalencia en este caso, ¿no? Porque la valencia del nitrógeno sería 3. Y finalmente terminaríamos con el primer grupo amino, y en este caso pues ya tenemos todos los enlaces. Miren, en este caso los dos átomos que estarían unidos al hidrógeno y un enlace. Entonces cualquiera de ellos pertenecen al grupo amino. Grupo amino. ¿Listo? Aquí lo interesante, miren, ya habíamos hablado del amoníaco, habíamos mencionado también el caso de esta sustancia de la urea a nivel de la agricultura, ¿no? Esa funcionalidad, como ayuda inclusive en el proceso de la fotosíntesis. Pero ahora hablar también del grupo de los aminoácidos es interesante por la cantidad, ¿sí? Entonces les voy a poner aquí como una notita, perdón. Se conocen más de 500 aminoácidos naturales y dice que tenemos esta gran cantidad de aminoácidos que son naturales, solo 20 de ellos constituyen las proteínas. Eso sería pues de los seres vivos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una gran cantidad de compuestos, ¿no? En cuanto a funciones, nitrógeno. Vamos a iniciar, luego de que ya analizamos en sí características generales de estas funciones nitrogenadas, vamos a ir viendo cada uno de los grupos, de los compuestos que estarían inmersos en las funciones nitrógenas, que corresponde en primera instancia a las aminas. Entonces vamos a seguir la misma dinámica, conocer un poquito acerca del concepto, la definición, la estructura también química, ¿no? Y para terminar en la nomenclatura y continuar con algunos ejercicios, como hemos ido analizando cada uno de los compuestos. En este caso, en la definición podemos señalar, aquí tenemos este momentito para que no se vean. Son, a ver, ahí está. Ya, son compuestos nitrogenados nitrógeno, que en este caso serían derivados del amoníaco. A estas alturas, como ya les expliqué, si hablamos del amoníaco, tiene que venir a nuestra mente la estructura general del compuesto, que sería NH3. NH3.
se forman por la sustitución de átomos de hidrógeno por grupos alquilo, o en este caso también puede ser grupos arilo, dependiendo del número de átomos, sustituidos, pues resultan las aminas, que tenemos algunos tipos, en este caso podrían ser primarias, secundarias, o pueden ser terciarias. Cuando hablo de trivalente, miren, ya cambian los términos. En el caso del carbono siempre les mencionabas como la tetravalencia, ¿sí? Refiriéndome a las 4 valencias que tiene el elemento carbono. En este caso, cuando hablamos del nitrógeno, les mencionaba también acerca de la valencia que corresponde pues a 3. Entonces, vamos a hablar como trivalencia, trivalente. Pongo por acá, cito, trivalente. Sí, entonces este término trivalente ustedes ya lo asocian con la valencia del nitrógeno, que es de 3. ¿Qué significa 3? Como les indiqué por acá, acerca del grupo amino, esa capacidad que va a tener el elemento nitrógeno de ir uniéndose con cada uno de sus enlaces a elementos químicos, que en este caso puede ser inclusive al hidrógeno, puede ser a otros elementos químicos también. ¿Cuáles otros elementos químicos? Miren, aquí mencionamos en este grupo en específico de las aminas, que pueden unirse a grupos, ya sean alquilo o pueden ser también a grupos arilo. De pronto no recuerdan, sin embargo menciono nuevamente como refuerzo el término alquilo y también arilo, nosotros ya lo conocemos. Hablábamos cuando tenemos pues las cadenas abiertas o también pueden ser cadenas cerradas. A eso se refiere un grupo arilo o un grupo alquilo. Les pongo por acá que sería la base de las aminas, que vamos a partir del amoníaco. Listo. Entonces, como para tener esa imagen, no se nos olvide, pongo por acá que se va a subdividir, ¿no? Caso número 1, podemos tener las aminas primarias, las aminas secundarias y también las aminas terciarias. También saber que podemos expresar esta misma estructura de NH3 como fórmula semi-desarrollada. Por acá tenemos otra estructura donde vemos los enlaces de unión, que sería el nitrógeno. ¿A cuántos átomos de hidrógeno?
a 3 átomos de hidrógeno. Entonces, simplemente, como para que se vean los enlaces que se están representando con qué, con líneas. Teníamos 3 hidrógenos. ¿Listo? Entonces, miren, un poquito más fácil de comprender toda la teoría, la definición. Lo hicimos acá de una forma más gráfica, como para que ustedes tengan el concepto básico, el más importante. Entonces, vamos a ver también acerca de cada una de estas aminas de esta clasificación. Voy a poner por acá. Cuando hablamos de una amina primaria. En el caso de una amina primaria, pues miren, vamos a tener la estructura. Siempre es importante analizar desde su forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir ello? Vamos a representar la trivalencia del nitrógeno. Y aparte de ello, para comprender, vamos a ir viendo, ¿no? Una amina primaria, en este caso vamos a tener solamente un radical. Como les mencioné, este radical puede ser arilo o alquilo, ¿sí? De cadena abierta o de cadena cerrada. Y los dos enlaces de la trivalencia del nitrógeno irían junto a hidrógenos. Esa sería una forma de representar a una amina primaria. ¿Sí? Voy a poner por acá junto. También otra forma de representar. En este caso nos quedaría el radical. ¿Listo? ¿Y cuántos hidrógenos? 1 y 2. Fórmula molecular. ¿Listo? Cualquiera de las dos fórmulas estarían correctas, ¿no? Estarían representando lo mismo, a una amina prima, con presencia de un radical. Y los dos enlaces restantes se unen a dos átomos de hidrógeno. Vamos con la siguiente, que sería la amina secundaria. Nuevamente, iniciamos con el nitrógeno. ¿Listo? Y miren, una trivalencia del nitrógeno tenemos, con su colorcito para diferenciar, tenemos un radical y por acá otro radical. ¿Listo? Y el enlace que nos faltaría, tendríamos el hidrógeno. Cuando hablamos de una amina secundaria, cuando tenemos la presencia de dos radicales. Y el enlace nos faltaría, se une con el hidrógeno. Tratar de las dos fórmulas que representan lo mismo, solamente la forma de escribir es la que varía. Aquí estarían los dos enlaces junto a dos radicales
enlace que nos queda estaría directamente con el hidrógeno. Listo. Tendríamos las fórmulas y terminamos con las aminas terciarias. En este caso, nuevamente vamos a ver que tendríamos el nitrógeno, ¿y qué pasaría en este caso? Pues, miren, la trivalencia estaría junto, que sería radical, radical, radical. ¿Sí? Entonces, por ello, ¿qué quiere decir? Que todos los enlaces del nitrógeno estarían junto a radicales, no tenemos la presencia de hidrógeno. Ya analizamos acerca de la definición, acerca de la diferencia entre cada uno de los radicales, su clasificación, de acuerdo a las valencias también, y vamos a ver un poquito acerca de la nomenclatura para pasar a hacer ejercicio. Para nombrar este tipo de compuestos, se considera que todo lo que se desprende del grupo amino es ramificación. Ramificación, o en este caso serían los radicales, ¿no? Por lo tanto, al nombre del grupo, en este caso de la ramificación del grupo, que puede ser, como les señalaba, puede ser el grupo arilo o grupo alquilo también, grupo arilo o alquilo, se le agrega la terminación amina. Ahora bien, cuando los grupos que corresponden a los radicales, grupos alquilo o arilo, se repiten, utilizamos los prefijos de cantidad. ¿Listo? Entonces, dentro de la nomenclatura, miren que lo que va a variar con respecto a los otros compuestos